Les saludo de nuevo afectuosamente y agradezco que estén dispuestos a compartir conmigo estos minutos de reflexión en torno a la educación de nuestros hijos. En este vídeo pretendo mostrar que las limitaciones del ser humano, y más en particular las de nuestros hijos, no solo no impiden su felicidad, sino que, bien conocidas y bien tratadas, contribuyen poderosamente a señalar la vía que conduce hacia esa misma felicidad y a avanzar con fruto por ella. Veamos cómo y por qué. Tal vez recuerden un vídeo anterior de este mismo curso, en el que afirmaba la necesidad imperiosa de querer siempre a cada uno de nuestros hijos tal como es, con sus cualidades, cosa que no encierra mayor dificultad, pero también con sus limitaciones y defectos, y eso ya no es tan sencillo. Es ahora el momento de distinguir entre limitaciones y defectos, o al menos de dar un primer paso en esa línea. Se trata de algo escasamente conocido y poco o nada desarrollado. Yo no he encontrado ninguna bibliografía al respecto, pero muy relevante para la eficacia de la educación y la futura felicidad de nuestros hijos. Y no solo de la educación, también lo es, y de manera muy particular, para la armonía de la relación entre los cónyuges, entre ellos y sus respectivas familias de origen, entre los compañeros de trabajo y, hablando en términos generales, para que el trato entre los seres humanos, sean los que fueren, discurra por los cauces adecuados, armónicos. Pero ahora nos movemos en el contexto de la educación. Y ahí, precisamente ahí, es de particular importancia aprender a distinguir entre limitaciones y defectos para otorgar a unos y a otras el trato que les corresponde, que no es el mismo. Y ayudar de este modo a nuestros hijos a que den de sí todo cuanto sea posible y obtengan de esta forma, con menos tensiones y dificultades, una felicidad y una dicha más plenas. Según acabo de recordar, limitaciones y defectos no son realidades idénticas y, por consiguiente, el modo de enfrentarnos con cada una de ellas debe también ser diverso. De lo contrario, si las tratamos del mismo modo, dificultamos la convivencia familiar, el desarrollo de nuestros hijos y nuestra propia tarea como educadores, a veces con consecuencias negativas también para nuestro matrimonio. Comento de pasada que tenemos un curso en EduFamilia encaminado exclusivamente a distinguir entre diferencias, limitaciones y defectos, y el diverso modo de tratarlos, tanto en la vida conyugal como en la educación, y me atrevo a aconsejarlo vivamente. Los motivos por los que vale la pena diferenciar limitaciones y defectos los he sugerido ya y pueden reducirse a dos. Conocer y manejar bien esa distinción es de importancia capital, diría que imprescindible, para eliminar tensiones innecesarias y, por tanto, para la buena marcha de nuestra familia, tanto en lo relativo al matrimonio como a la educación de los hijos. Además, y como sumándolo a lo anterior, son muy pocos los que tienen en cuenta esta diferencia, los que han aprendido a distinguir adecuadamente entre diferencias, limitaciones y defectos, y a tratar a cada uno del modo que le corresponde. Y cuando esto no se hace, resulta muy difícil, casi imposible, ayudar a alcanzar la auténtica felicidad o que ésta no se vea empañada por tropezones y encontronazos más frecuentes de lo que sería de desear. Expliqué, y está escrito en el curso del que forma parte este vídeo, que distinguir en la práctica limitaciones y defectos es problemático, es difícil en primer término,
porque entre los especialistas en el quehacer educativo, entre los teóricos de la educación, por decirlo así, casi nunca y casi nadie ha sacado a la luz de manera expresa esta distinción, con lo que esas tres realidades, diferencias, limitaciones y defectos, tienden a confundirse, considerando las tres de ordinario como defectos y tratándolas como tales. Es decir, como algo claramente negativo que hace daño a quien los padece. Como consecuencia tendemos a corregir esos defectos y a enfadarnos cuando se incurre en ellos y cuando no se procuran remediar o cuando de hecho no se remedian, no se superan. Parece pues que es imprescindible distinguir entre estas tres realidades si aspiramos a una educación eficaz que contribuya vigorosamente a la felicidad de nuestros hijos. Esa es la tarea que ahora pretendo acometer. De momento en este vídeo dejo a un lado las diferencias porque nos llevarían demasiado lejos y porque ya he aludido a ellas en vídeos anteriores y me centro en las limitaciones y en los defectos. Consideraré en primer término a qué llamamos limitación. Es frecuente oír que todos somos limitados. De hecho, no me he encontrado con nadie que niegue o discuta esa afirmación, y muy probablemente nosotros mismos la hemos traído a colación en más de una circunstancia como algo obvio, patente, porque efectivamente lo es. En efecto, que somos limitados equivale a afirmar que 1. Ninguno de nosotros tenemos todas las cualidades posibles, las que incluso dejando a un lado a Dios pueden darse en el conjunto de lo creado. 2. Tampoco disfrutamos de todas las cualidades humanas, las que se encuentran distribuidas entre los distintos componentes de nuestra especie, entre los demás varones y mujeres. 3. Ni siquiera nos pertenecen todas las de aquellos que nos rodean. De ordinario descubrimos, a veces con admiración y cariño, otras con cierta envidieja en torno nuestro, personas que nos aventajan en uno u otro sentido, en una u otra cualidad o destreza. Veamos uno tras otro los tres supuestos. Ninguno tenemos todas las cualidades posibles, hablando en términos absolutos y universales, es decir, todas las que cabría tener, las de los animales, las plantas, las realidades inertes, los artefactos, las computadoras. Ningún ser humano vuela por sí mismo, aunque podamos hacerlo con la multitud de artefactos que hemos construido para ese fin, ni gozamos de una vista comparable con la de las águilas, aunque también esto podemos suplirlo con catalejos, telescopios, o de un olfato como el que tienen los perros y otros animales. 2. Tampoco disponemos de las cualidades propias de los seres humanos, es decir, todas aquellas que la humanidad en su conjunto podía tener. Nuestra inteligencia no es ni mucho menos la mayor que cabe imaginar, ni la mejor que ha habido a lo largo de la historia, ni tampoco nuestra voluntad o nuestra capacidad de decidir o actuar, ni ninguna otra de nuestras habilidades o de nuestras destrezas. 3. Ni siquiera poseemos, y esto es bastante más claro y más cercano, muchas o algunas de las habilidades que tienen nuestro cónyuge, nuestros hijos o algunos de nuestros amigos. Bastantes de ellos son más avispados, más listos que nosotros, o más diestros a la hora de plantear las cuestiones difíciles, o con más capacidad de trabajo o de gestión, y prácticamente todos gozan de alguna habilidad, de alguna destreza, de la que nosotros carecemos incluso completamente. A eso se refiere la limitación, a la ausencia o carencia de algo que sería bueno poseer. Una limitación es, por ejemplo, la falta de memoria, la escasa imaginación, la ausencia de oído musical, de facilidad para las matemáticas o la física o cualquier otra ciencia, o para la interpretación dramática, artística, para los trabajos manuales, para los idiomas, en concreto para el inglés, para el deporte y un larguísimo etcétera. Para precisar un poquito mejor lo que es una limitación, vamos ahora, ya que nos es medio conocida, a compararla de nuevo con los defectos. Según acabo de sugerir, la limitación podría describirse como la carencia de algo
De lo que en principio, y hablando en general, sería mejor disfrutar, como todos los ejemplos que acabo de traer a colación, buena memoria, buena inteligencia, capacidad de trabajo, de decisión, facilidad para las manualidades, para la interpretación teatral o cinematográfica, etcétera, etcétera. Eso sería bueno, pero no es algo que daña a quien carece de ello. No todos estamos obligados a tener todas esas cualidades y sobre todo, como anuncia el título de este vídeo, esa carencia no impide nuestro desarrollo como persona y la conquista de la propia plenitud y la felicidad consiguiente. El ser una buena persona, volviendo a utilizar la expresión a la que acudo con frecuencia en estas clases como término final de la educación y de toda la vida. Llegar a ser una persona buena, en el sentido más profundo de estas palabras. De una manera un poquito más filosófica, si se prefiere, cabría decir que una limitación es la ausencia de algo que corresponde a la especie humana en cuanto tal, y por tanto que otros varones o mujeres, niños o adultos tienen o podrían tener, pero que no es necesario que posean cada uno de los individuos de las personas que componen a la humanidad. Por consiguiente, esa carencia no perjudica a quien la sufre. Esa persona carente de determinadas cualidades, limitada por tanto, puede desarrollarse adecuadamente a pesar de esa ausencia. Por el contrario, si tomamos la palabra en su sentido más propio, que es como ahora la quiero utilizar, un defecto no es simplemente algo que nos molesta, lo vimos hace unos días, aunque realmente nos moleste, si es un defecto de los otros, como he dicho más de una vez y todos hemos comprobado, ni algo que sería incluso estupendo poseer, aunque muy probablemente de nuevo sea preferible en abstracto y ganáramos al tener esa cualidad. No, un defecto es aquella realidad, normalmente la falta de algo, aunque también puede ser un exceso desproporcionado de capacidad de hablar, persona que no se calla ni sabe escuchar, una realidad que hace daño a quien la padece, dificulta o incluso impide su desarrollo como persona, porque también perjudica a quienes rodean a la persona que tiene ese defecto, a todos en última instancia, porque todos tenemos defectos. Por eso hay que luchar contra los defectos, es tarea de toda una vida e intentar vencerlos. Además, un defecto es siempre, como bien sabemos, algo que se repite, reiterativo, persistente, casi constitutivo. Es decir, algo que por los motivos que fuere se ha asentado en nuestro propio modo de ser, no una simple falta aislada. Traigo a colación algunos ejemplos de defectos o de actuaciones derivadas de un defecto desde esta óptica, desde la que la estamos considerando, para después percibir mejor su diferencia con las limitaciones, que es lo que propiamente nos interesa. Defectos, aunque en sí mismo sea reprobable o malo, por emplear una palabra más sencilla, no es propiamente un defecto el mentir una vez, ni el enfadarse en algunas ocasiones, ni dejar de escuchar a quien nos habla en un momento de especial urgencia o de cansancio extremo, o no hacer un favor a un amigo simplemente porque en el momento en que nos lo pide estamos enfrascados con otros asuntos. Serían, por el contrario, defectos los que tiene la persona que miente habitualmente, lo llamamos mentiroso, que se enoja con frecuencia, es colérico o colérica, que nunca o casi nunca escucha ni atiende a los demás por estar solo pendiente de sí mismo o de sí misma, egoísta en el sentido estricto de esta palabra. Y esta propiedad, su carácter frecuente, casi universal, por decirlo así, el defecto, la comparte con la limitación. Cuando se trata de una limitación auténtica, como luego veremos, la persona que la padece tiene vedado, impedido, prácticamente siempre, sin excepción, el conjunto total de actividades al que esa limitación se refiere. De ahí también nuestra tendencia a confundir las limitaciones con los defectos. Para terminar de localizar y describir los defectos, atenderé ahora a un último punto,
el de la actitud y el comportamiento que conviene adoptar frente a ellos y, en concreto, frente a los defectos de nuestros hijos. Cabe anticipar que esa actitud sería la de ayudar a la persona que los padece, nuestro hijo o nuestra hija, siempre de acuerdo con ella, para que intente combatirlos y superarlos. Con paciencia, comprensión, contacto, es muy oportuno que apoyemos su lucha en este campo porque los defectos, como vengo repitiendo y todos sabemos, hacen daño. Y a eso le llamo propiamente defecto a quien lo sufre y a quienes conviven con él. Nuestro cariño hacia quien tiene el defecto y hacia quienes lo rodean nos mueve entonces a poner los medios para evitarle el mal que deriva de esos defectos, de esas disfunciones, de los defectos propios y los de aquellas personas que en cierto modo están a nuestro cargo, se relacionan con nosotros íntimamente. Lo correcto es, pues, procurar eliminar, suprimir los defectos, por más que también sea probable, y los que tenemos más años lo hemos comprobado, que los defectos más determinantes, los más fundamentales y arraigados, los que inciden más profundamente en nuestro modo de ser, nos acompañen toda la vida, igual que a nuestros hijos, los suyos propios, aunque por decirlo así un poquito mejorados conforme va pasando el tiempo, por emplear una expresión que es impropia pero suficiente, los mismos defectos pero un tanto mejorados. Suele decirse que las personas mejoran pero no cambian, y a mí me gusta afirmar, ya también por experiencia propia, como antes apuntaba, que probablemente me muera con mis mismos defectos pero muy luchados, y por eso con el cariño de las personas que me rodean y que han asistido a esa lucha, a veces con derrotas y otras veces, algunas también, con victorias. En cualquier caso y como conclusión, la actitud básica respecto a los defectos es procurar eliminarlos luchando contra ellos. Pasemos ahora a considerar por contraste las limitaciones. Y lo primero que hay que subrayar es que la actitud de partida, la inicial, respecto a una limitación, no es la de luchar ni la de oponerse a esa limitación. El modo de enfrentarnos a las limitaciones puede resumirse en 4 pasos. Primero, descubrirlas, averiguar lo más exhaustivamente que se pueda en cada caso las que tiene cada uno de nuestros hijos, por seguir en el supuesto que nos ocupa, que es el de la educación. Segundo, conocerlas bien, la de cada uno, perfilando los rasgos que caracterizan a cada una de esas limitaciones. 3, importante, determinar si se trata de una auténtica limitación, no de pereza, no de comodidad, sino de una limitación, algo que viene dado por naturaleza, que ya está inscrito en el modo de ser, y en caso afirmativo, si sabemos que es una limitación de nuestro hijo, dejarla por completo a un lado, para 4, prestar toda nuestra atención e intentar desarrollar las respectivas cualidades. Me explico un poco más despacio. Lo que sí es imprescindible con cualquier limitación, lo primero que habría que hacer con esa limitación es conocerla y conocerla lo mejor posible. Saber que es algo que está ahí, en la manera de ser de nuestro hijo o nuestra hija, como una suerte de requisito no negociable. En principio no la podemos eliminar, y eso es muy importante para tratar adecuadamente con ellas, y procurar averiguar en cada caso cuál es el alcance de esa limitación, cuáles son sus rasgos particulares en determinado momento, tanto si se refiere a nosotros mismos como a otra persona, nuestros hijos e hijas. Y cuando se trate de niños o de adolescentes, pero también en cierto modo de personas adultas y maduras, conviene mucho averiguar hasta qué punto, lo ya insinuado, se trata de una auténtica limitación, de algo que la naturaleza no ha otorgado a ese hijo o a esa hija, o de un mal enfoque en el modo de enfrentarse con determinado tipo de actividades, o de simple y pura pereza, que todo podría ocurrir. Pero si llegamos al convencimiento fundamentado, después de un análisis detenido, de que estamos ante una limitación real de cualquiera de nuestros hijos, ante algo que sería mejor tener y de lo que la naturaleza no lo ha provisto, pero que no impide el desarrollo auténtico y eficaz de nuestro hijo, el que llegue a ser una buena persona, si estamos ante una auténtica limitación, no tiene demasiado sentido luchar contra ella.
e incluso podría resultar bastante o muy contraproducente, como enseguida veremos despacio en el próximo vídeo. Luchar contra una limitación, contra algo que no es posible superar, aunque quizás sí mejorar un poquito, haría que se desencadenara una batalla inútil que daría paso en el hijo y en nosotros a desganas, desánimos, mal humor, lesivos también para el desarrollo personal nuestro o de nuestros hijos según los casos. ¿Qué hacer entonces con las limitaciones? Debemos aprender a aprovecharlas, al menos de manera indirecta, como sugería ya al principio de este vídeo. Y es que las limitaciones son como una llamada de atención de la naturaleza, de Dios en última instancia, que nos indican los caminos por los que no debemos transitar nosotros mismos si queremos alcanzar nuestra propia plenitud, o por los que no debemos hacer caminar a nuestros hijos para adentrarlos por la senda de su respectiva felicidad. Y así, de manera indirecta, por exclusión, las limitaciones nos sugieren también con claridad meridiana, si nos hemos esforzado en descubrirlas atentamente, la vía que ellos o nosotros sí hemos de seguir, la de nuestras mejores cualidades, para conquistar nuestro desarrollo personal y, como consecuencia, la felicidad. Para lograrlo, como vengo repitiendo, y una vez bien conocidas, de lo contrario, si no conocemos las limitaciones, no nos sirve lo que voy a decir, habrá que dejarlas a un lado, prescindir positivamente de ellas, por decirlo paradójicamente, y centrar toda nuestra atención y todo nuestro empeño en las cualidades, que es lo que debemos fomentar y desarrollar para alcanzar nosotros o nuestros hijos, para ayudarles en este caso, una vida lograda y plena. Repito por enésima vez esta idea, que es el horizonte sobre el que se recorta todo el curso, cómo asegurar una educación eficaz. Siempre es preferible, más sencillo y más rentable, fomentar cualidades que corregir o eliminar defectos. Ignorar, no hacer caso, no tener en cuenta las propias limitaciones o la de alguno de nuestros hijos, no ser conscientes de que tenemos o tienen esa restricción prácticamente insalvable, si se trata de una auténtica limitación, equivale casi siempre a pedirle o a pedirnos lo que no podemos o no pueden dar. Y nos condena o los condena al fracaso continuo, inevitable y estéril, casi a la infelicidad, por lo menos a la tensión, el mal humor, falta de armonía en el hogar. Si acudiéramos a ejemplos de tipo físico, la cuestión me parece que resultaría bastante clara. No tiene demasiado sentido, yo diría que no tiene ninguno. Poner a entrenar como pívot de un equipo de baloncesto a una persona de estatura media tirando a baja, situada dentro de cánones normales, su estatura escasa no es un defecto propiamente, sino como mucho una limitación. Ni tampoco animarla a practicar ese deporte, el básquet, al menos en ese puesto. Habría que buscar para ella un modo de competir, de hacer ejercicio y de jugar en equipo con todas las ventajas que eso lleva consigo en contextos, en ámbitos en los que la altura no sea un elemento determinante. Sin embargo, y por supuesto sin pretenderlo al menos con conciencia, con frecuencia hay factores que nos van inclinando poco a poco a exigir a alguien, y en particular a nuestros hijos, lo que de ningún modo está en sus manos, sin advertir que es nuestra exigencia y no su falta de respuestas lo que acaba por generar un problema incluso grave donde inicialmente no lo había. En el caso de los hijos hay al menos dos peligros que nos acechan bastante de cerca, y ambos están ligados a algún tipo de comparación competitiva, que es tal vez uno de los mayores males de nuestra época. En primer lugar, la resistencia a admitir, incluso internamente, que nuestro hijo o nuestra hija pueda no estar dotado para determinadas actividades, mientras que otras personas
Más me atrevería a decir si se trata de alguien cercano, hermano, primo, amigo, destacan en esa actividad y la desempeñan con facilidad y éxito. Esto es un peligro planteado en términos generales. Segundo, además, como algo más concreto y peligroso, será la tentación de proyectar en cualquiera de nuestros hijos, en varios de ellos, nuestras propias cualidades e ilusiones, o nuestros anhelos satisfechos o insatisfechos, o nuestros sueños o ideales frustrados, o simplemente nuestras aficiones, o lo que nosotros no tuvimos, pero sí a él le queremos dar. Aunque es bastante explicable que nos ocurra algo por el estilo, deberíamos estar prevenidos para no generar un problema innecesario en un ámbito, en una esfera de actividades que no está exigido por el desarrollo personal de nuestro hijo, ni es por tanto necesario para la plenitud de su vida y para su felicidad. Si se da alguna de estas dos tentaciones, o las dos, y cedemos a ella, estaremos encaminando a nuestro hijo o a nuestra hija por una vía que para ellos no es transitable, o no lo es, al menos sin muchísima dificultad y muchísimo desperdicio de fuerzas, e impidiendo, dificultando, esto me parece clave, que recorran aquellas otras vías a través de las cuales sí que podrían avanzar con buen paso. Las dos cosas son negativas y habría que evitarlas. Tanto los fracasos repetidos, que derivan de enfocar la lucha de manera equivocada en un dominio, en un ámbito donde no es el propio, el adecuado para esa persona, en puntos, por decirlo así, para los que nuestro hijo no está capacitado ni probablemente pueda llegar a estarlo. Se trata, si hablamos de una auténtica limitación, de un déficit de naturaleza, como el coste de oportunidad derivado de desempeño errado. Pues el tiempo que nuestro hijo consagra a intentar sin éxito desplegar esas cualidades de las que carece y para las que no está dotado, podría emplearlo con éxito en hacer crecer otros aspectos de su personalidad, cuyo desarrollo es mucho más probable y mucho más certero y que le reportaría mucha mayor satisfacción. Aquí está vigente y es de enorme relevancia el principio que afirma que cuando amamos de veras, y aprender a amar bien no es sencillo, a una persona, hemos de procurar su propio bien, el suyo, que en términos generales y desde la perspectiva que estoy adoptando hoy, bien habitualmente sugerido por aquello hacia lo que siente una particular inclinación y se le da bien. Por más que no coincida, eso no hace al caso con lo que a nosotros nos gustaría, con lo que esté más de moda o con lo que la sociedad exija. Por ejemplo, en el plano intelectual, si alguno de nuestros hijos se muestra especialmente dotado para las ciencias y poco para las humanidades, o al contrario, pero nos ponemos en el supuesto de que se le dan bien las ciencias, tal vez habremos de ayudarle a lograr, en el campo de la filosofía, la historia, el arte, etc., ese mínimo de competencia imprescindible para su desarrollo humano. Algo de eso hay que saber, pero sobre todo y sin ninguna duda hemos de facilitarle el despliegue de su talento científico. Y lo mismo cabría sostener respecto al deporte, al ejercicio físico, la música o la danza, los idiomas, las manualidades, el trato con los demás y un dilatado etcétera que cada uno puede suponer y añadir a lo que yo he dicho. Con lo que desembocamos en la convicción capital que está guiando todo este curso, que hace poco ya traje de nuevo a colación, que es mucho mejor y más rentable promover cualidades que corregir defectos o intentar eliminar limitaciones. Lo seguiremos trabajando en los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta entonces.